Importante estar lleno del Espíritu Santo para poder entrar en el reino de los cielos. Aleluya. Vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 7. La llenura del Espíritu Santo. Amén. Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Fíjense cómo dice, capítulo 3 del 1 al 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Hay que nacer de nuevo, porque si no, no podemos ver el reino de Dios, hermanos. Amén. Aquí en la tierra debemos de nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque muchas de las veces llegamos a fallar o somos infieles porque todavía no hemos nacido de nuevo. Y por eso no podemos ver el reino de Dios, cómo se manifiesta aquí en la tierra. Amén. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Amén. Y así pasa muchas de las veces cuando Dios habla algo, la gente lo entiende mal. Amén. ¿Y por qué entiende mal? Porque no ha nacido de nuevo. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Mira, la primera parte: no podemos ver el reino de Dios si no nacemos de nuevo. La segunda parte: no podemos entrar en el reino de Dios si no naciéramos de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo a través, ya nacimos del agua, gloria a Dios, eso es la obediencia. Amén. Ahora necesitamos nacer ¿de qué? Del Espíritu Santo. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que es nacido de la carne piensa en las cosas de la carne, y lo que es nacido del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, en cómo agradarle al Señor. ¿Qué hago, Señor? Yo quiero agradarte. Cada día busca agradarle a Dios. Es como la palabra de Dios dice, que la mujer casada busca cómo agradarle a su esposo. Así nosotros, cuando nos volvemos espirituales, buscamos cómo agradarle a nuestro Dios. ¿De qué forma? ¿Ahora qué hago? No, ya hice esto, ahora quiero otra cosa, quiero hacer más, Señor. Quiero buscar otra forma de agradarte, de servirte. Amén. Porque ya no te sientes conforme, hermano. Amén. Quieres agradarle al Señor. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. La gente del mundo no sabe a dónde vamos. Solamente nosotros, porque conocemos la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Entonces es necesario, ¿qué dice la palabra de Dios? Nacer de nuevo. No lo tengo escrito, pero
Romanos capítulo 8. ¿Cómo sabemos que una persona ya ha nacido de nuevo? Aquí lo vamos a leer, capítulo 8, versículo 5. Amén, capítulo 8, versículo 5. Vamos a leer hasta el 17, amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Mis palabras son espíritu y vida. Piensan en la palabra de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso tenemos que hacer morir la carne a través del Espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, cuando habla si Cristo está en vosotros es el Espíritu Santo. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora. Por eso dice que no puede entrar en el reino de Dios el que no naciere de nuevo. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Amén. Y ya hablamos de cuál es la muerte. Bueno, unos no lo saben, pero la muerte es el Hades, el infierno. Eso es morir. Amén. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Por medio de lo espiritual, ayuno, oración. Amén. Estar comiendo la palabra de Dios constantemente. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces esto es algo muy importante, hermanos. Por eso debemos de nacer del Espíritu. Amén. Y ahorita vamos a ver cómo puedo nacer del Espíritu. Amén. ¿Puedo yo solo nacer del Espíritu? No. Tenemos que estar aquí congregándonos, buscando al Señor para nacer de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, vamos a leer primero Efesios capítulo 4, versículo 21 al 24. Efesios 4, 21. Efesios capítulo 4, versículo 21. Amén.
En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dice así: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay que despojarse, ¿qué? Del viejo hombre. Para estar en el nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? El que nace del Espíritu de Dios. Amén. Amén. El que nace del Espíritu de Dios. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. El espíritu de nuestra mente es, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Eso es que nosotros nos renovamos. Amén. A través de la palabra. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Mateo capítulo 9, versículo 16. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Dice aquí la palabra de Dios: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Amén. ¿Qué pasa? Si yo permanezco aquí siendo el viejo hombre, la rotura va a ser peor. Peor. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra de Dios. Y si no hemos nacido de nuevo, es peor la ruptura, porque ya tenemos un conocimiento. Por eso dice la Biblia: la palabra que les he hablado, ella les juzgará en el día del juicio. Por eso dice que se hace peor la ruptura, porque estamos escuchando la palabra y Dios dice: no quiero oidores, quiero hacedores de mi palabra. Amén. Quiero hacedores. Entonces, fíjense cómo dice: ni echan vino nuevo en odres viejos. El vino representa al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Amén. Amén. O sea, no sirve de nada. Se está perdiendo el vino. Amén. Amén. Dice: pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Si yo no me despojo del viejo hombre, el vino se está derramando. Va a ser peor, dice la palabra. Por eso dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que para que el Espíritu Santo de Dios sea retenido en mi vida, yo tengo que ser un hombre nuevo. Nuevo. Amén. A veces podemos también decir: no, yo ya soy un hombre nuevo. Yo estoy lleno del Espíritu Santo. Como muchas veces dijimos: yo tengo mucha fe, ¿verdad? Y no era de esa manera. No, hermanos. No solamente es decir estoy lleno del Espíritu Santo de Dios, no. Sino que hay frutos del Espíritu. Hay frutos que muestran que el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros. Debemos de renunciar todos los días, hermanos. Amén.
Y todos los días debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que representa las 10 vírgenes con sus lámparas y su aceite. Y a una se les acababa el aceite. Se nos apagan las lámparas. No crean que se les apagaban de ese rato, hermanos. No, toda la vida se les ha apagado la lámpara, hermanos. Medio traen aceite. No, hermanos, ¿por qué? Porque la búsqueda del Espíritu Santo de Dios es todos los días. Lléname de tu Espíritu, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor. Lléname de tu presencia. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero sentir esos ríos de agua viva fluyendo dentro de mi ser. Yo quiero dar esos frutos del Espíritu. Porque cuando uno da esos frutos del Espíritu, hermano, se empieza a manifestar a Dios de una forma extraordinaria, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Amén. Y para eso debo de dejar el viejo hombre. Debo de renunciar. Señor, te entrego mi viejo hombre. Mira, Señor, yo hacía esto, yo hacía el otro. Perdóname, Señor. Ayúdame a morir, Señor, y vivir para ti, Señor. Amén. Decía el apóstol Pablo, cada día muero. Amén. Así nosotros cada día debemos de morir para el mundo y vivir para Cristo. Señor, llena. Quiero más de tu presencia. Amén. Amén. Quiero más de tu presencia. Tenemos todos los días. Es como la palabra de Dios nos habla del fuego en el altar. Cada mañana había que llevar leña al altar para que se mantuviera encendido el fuego. Amén. Así nosotros, a través de la búsqueda del Espíritu Santo, nos mantenemos llenos de su presencia. Amén. Amén. Porque cada día nos vaciamos, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. ¿Cómo nos damos cuenta que nos vaciamos? Porque ya te sientes cansado. Porque ya el otro día luego ya no quieres venir a la congregación, hermano. Estás vacío. Tienes que volver a buscar, hermano. Eso es algo constante. Amén. Amén. Estar todos los días buscando la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Daniel 3 veces al día. Señor. Amén. Así nosotros debemos de estar buscando de su presencia, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque si no, y obedecer la palabra para que se mantenga el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque también hay veces que por causa de la desobediencia el Espíritu se aparta de la gente. Amén. Amén. Tenía el Espíritu Santo de Dios, se apartó, por eso ya no se goza. Esos ríos de agua viva ya no están fluyendo, ¿no?, dentro de su ser. Amén. 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 Eso es lo que dice la palabra, ahorita lo leemos. Vamos a leer Lucas 11 del 10 al 13. Amén. Lucas 11 del 10 al 13. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjense cómo dice aquí. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Amén. A ver, hace la comparación con comida, hermano. Y la comida, nomás comemos una vez y nos olvidamos, ¿verdad? Ya para siempre. No, ¿verdad? No. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué hace la referencia de eso?
Porque así como comemos debemos de pedir también el Amén. Espíritu Santo. Y dice que nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre no nos dará, no les dará el Espíritu a quienes. Amén. ¿Y cuántas veces pedimos el Espíritu Santo? Tenemos que estar pidiéndolo, hermanos. Señor, dame de tu Espíritu, lléname de tu presencia, Padre. En la noche, perdóname, Padre, por mis pecados. Amén. Y en la mañana, lléname de tu Espíritu Santo. Eso es una búsqueda del Espíritu Santo que debe de ser constante, hermanos. Lléname, guíame, Señor. No me dejes caer en la tentación, líbrame, Señor, del mal. Que se haga tu voluntad en mi vida como en el cielo. Amén. Entonces, ¿qué falta? Pídanlo. Pidan, hay que pedir. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús debemos de pedir. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 22. Poco pegadito a Apocalipsis. 3, 19, 22. Amén. Primera de Juan, capítulo 3. Diecinueve al 22. Amén. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Guardamos sus mandamientos. Amén. Si yo quiero de su Santo Espíritu, ¿qué tengo que hacer? Guardar sus mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios, porque sí, dice, pide, pero tiene que haber una obediencia. Amén. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando uno empieza a agradar a Dios, ¿cuándo es cuando uno empieza a agradar a Dios? Cuando uno empieza a obedecer la palabra. Tú empiezas a obedecer, lees, yo voy a hacer esto que dice aquí. Amén. Yo voy a hacer esto que dice aquí el Señor. Yo voy a hacer esto. El Señor se empieza a agradar. Amén. Como Cornelio, dice la palabra de Dios que él hacía oraciones y daba limosnas al pueblo de Dios. Y dice que sus oraciones y sus limosnas llegaron hasta el cielo. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia desde el Antiguo Testamento dice, acuérdense de los pobres. Y él obedeció eso y le agradó al Señor. Amén. Y Dios lo llenó de su Santo Espíritu. Amén. Por eso, si queremos de su Espíritu, ¿qué debemos de hacer? Primero debemos de ser ¿qué? Obedientes, hermanos. Obedientes. Tiene que haber, no, yo te creo, Señor. Tú lees la palabra, yo te creo, yo voy a obedecer. Voy a obedecer esto, voy a empezar por esto. Amén. Amén. Porque podemos leer toda la Biblia, pero no empezamos por nada. Pero leemos una parte y empezamos, yo voy a ser obediente. Yo quiero hacer como este hombre que hizo, como Abraham. Yo quiero hacer como Moisés. Yo quiero obedecer lo que dice Jeremías. Amén. Amén. Lo que dice Juan, voy a obedecer. Entonces tú dispones tu corazón. Debes de disponerte con todo tu corazón, hermano. Amén. Amén. Porque por ahí se empieza. Hay gente que dice, no, eso no voy a obedecer. No se está disponiendo con todo su corazón. Amén. Amén. Pero
si tú agarras, no, yo quiero hacer eso. Amén. Se dispone con todo su corazón. Y la Biblia dice que Dios conoce las intenciones del corazón. O sea, Dios sabe lo que va a hacer la persona solamente con una intención. Como el malhechor que estaba siendo crucificado al lado de Cristo. Nosotros merecemos. Yo creo, hermanos, que Dios sabía que si Dios le hubiera dado más oportunidad de vida a ese hombre, él le hubiera servido al Señor. Amén. Porque Dios conoce las intenciones. Fue justificado por la fe. Amén. Amén. Y a veces yo, por ejemplo, lo leo y yo digo, no, Señor, sí, ayúdame, yo me dispongo, Señor, esto a lo mejor no me es fácil, pero yo quiero obedecerte, yo me dispongo a obedecerte. Y ya desde entonces Dios lo empieza a contemplar. Amén. Y nos da, porque cuando yo le empecé a servir a Dios, solamente primero le empecé a servir en mi mente. Dije, no, yo quiero hacer eso. Y como el Señor me llamó y me llevó a hacerlo. Amén. Vamos a seguir leyendo. Primera de Juan, capítulo 5, del 14 al 15, ahí mismo. Amén. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y pedir el Espíritu Santo será conforme a su voluntad. Es conforme a su voluntad. Amén. También para que entendamos, Señor, dame un carro, dame una casa. Hermano, esas cosas vienen por añadidura. Si tú buscas la presencia de Dios y el agradarle a Dios, la Biblia dice que Dios da el trabajo al pecador de amontonar para dárselo al que le agrada a Dios. Amén. Entonces, dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén, gloria a Dios. Ahora vamos a leer Juan capítulo 9, versículo 31. Juan capítulo 9, versículo 31. Juan capítulo 9, versículo 31. Amén. Ya no lo debemos de saber de memoria. Amén. Juan capítulo 9, versículo 31. Gloria a Dios. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si yo empiezo a obedecer la palabra de Dios, hermanos, ¿qué va a pasar? Dios nos va a dar las cosas que le pidamos. Pero si yo ando haciendo cosas que no debo de hacer, ¿qué va a pasar? No nos va a escuchar, hermano, no. Porque Dios no oye a los pecadores. Entonces tenemos que hacer primero la voluntad de Dios. Desde que tú llegas aquí temprano, vienes a la presencia de Dios, ya estás haciendo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Si tú le pides el Espíritu Santo de Dios, Dios te lo va a dar. ¿Por qué Dios luego no nos da de su Espíritu Santo? Porque no obedecemos. Amén.
Si obedecemos, Dios nos da de su Santo Espíritu, hermano. Si no obedecemos, ¿qué pasa? No nos Muchos, ¿no? escucha. Señor, lléname de tu Espíritu, Señor, lléname. Pero no obedecemos. No nos escucha. Amén. Por eso debemos de ser obedientes a lo que Dios nos habla. Por lo menos empezar por las cosas básicas, hermanos. Por las cosas más, aunque sean pequeñas, ir empezando, Señor. Una de las cosas es estar aquí en la presencia de Dios, Amén. hermanos. Amén. Y Dios se va a agradar y nos va a dar de su Espíritu Santo, hermanos. Amén. Amén. Porque se da cuenta que te estás esforzando, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay, ¿qué pasa? La carne no quiere buscar del Espíritu, quiere buscar de Dios. ¿Cómo sabemos que esto es de Dios? Porque si no fuera de Dios, hermano, se te sería bien fácil llegar aquí. No te daría sueño. Estuvieras bien atento, así con tus ojos bien abiertos, hermano. ¿Verdad? No se te haría difícil. Pero sabemos que es de Dios y hay una guerra, hermanos, aquí. Una guerra espiritual. Amén. 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 ¿Y por qué? Por eso es difícil. Porque hay guerra. Entonces, desde el momento en que tú te levantas temprano, amén. Luego yo les digo a los hermanos, imagínense, hermanos, yo, pues, no como vanagloria, sino porque yo quiero agradarle al Señor. Pero a veces hay veces que no me siento bien, hermanos, y voy y predico, ando predicando la palabra de Dios. Amén. Y busco agradarle al Señor. Señor, te pido esto. Y hay veces que a veces no me lo da al instante, pero hasta Daniel dice la palabra de Dios que desde que él empezó su oración ya el Señor ya estaba para responderle. Pero el príncipe de Persia dice que se le oponía, el diablo, el enemigo. Entonces, yo soy paciente, hermanos. Yo sé que si yo le pido algo al Señor, Él me lo va a dar, pero soy paciente, no me desespero. Espero con paciencia y obedezco. Amén. Amén. Entonces, así nosotros, hermanos, debemos de obedecer, forzar a la carne. La carne no quiere, la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne, ay, no, yo quisiera estar en otro lado. No. Tienes que forzarla, doblegarla. Amén. A la carne. Aquí debes de estar. No vas a hacer lo que quieras. Te arrodillas. Yo me acuerdo cuando no me arrodillaba mucho. Ay, hasta me dolían las piernas, hermanos, para orar. Ya me cansé, ya tengo sueño. Pero lo empiezas a doblegar, ¿no? Al rato ya ni sientes nada, hermano. Y así se doblega la carne, hermanos. Así estando en la presencia de no puedo faltar. No, pero voy a ganar 100,000, no, ni por 100,000. No tengo que estar en la presencia de Dios. Ahí estoy demostrando, porque la carne, ¿qué quiere? Quiere dinero. Y dice, no, yo lo cambio. Son los 15 años de la sobrina, no la hacen en grande, la van a dar barbacoa. No, la carne quiere eso, pero el Espíritu quiere estar en la presencia de Dios. Amén. Esas cosas hay que dejarlas en segundo lugar. Al último, ya cuando acabe, voy. ¿A qué hora? No, cuando termine. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque debemos de hacer su voluntad. Porque si no hacemos la voluntad de Dios, Dios no nos oye, hermanos. Imagínense, luego yo veo, hermanos, no es por juzgar a nadie, sino para que se entreguen más al Señor. Muchos tienen peticiones, hermanos. Y aquí hicimos una reunión para el martes, para esas peticiones. Yo no veo que tengan mucha necesidad, porque son muy poquitos los que vienen, hermanos. No se levantan ofrendas, ni se pide ofrenda en ese día, ni nada, hermanos, para que digamos, ay, no llevo dinero, no, hermanos. Pero si de verdad tuviera necesidad, ahí estaría.
nosotros íbamos a un lugar que no estaba muy bien y ahí nos la pasábamos pidiendo. Había varios días que hacían la reunión, ahí estábamos todos los días. Amén. Y nosotros tenemos necesidades, yo voy allá, yo voy aquí. Amén. Porque el que me puede cubrir mi necesidad es Dios. Hay veces que decimos, no, de verdad, cuando llega algo a nuestras vidas, gastamos mucho dinero, hermanos. Aquí lo que necesitas es tener tu corazón dispuesto para Dios. Cuando de verdad hay enfermedad, ¿sí? Tanto, órale. No, la vida vale mucho. Pero si la valoráramos de verdad, obedeceríamos al Señor. ¿Por qué? Porque se gasta mucho más de verdad los doctores en la medicina. Hagan la cuenta, hermanos. ¿Cuánto invertimos en las cosas de Dios y cuánto invertimos en cosas que no son de Dios? Amén. Y esto sí de verdad vale. ¿Por qué? Porque Dios va a meter a tu familia, tus hijos, tus hijas. Van a quedar con promesa, con bendiciones, hermanos. Y muchos aquí van a estar, hermanos, si obedecemos. Sí. A veces hay mucha gente que ya después les exhortamos a través de la palabra de Dios, y ya después de que pasan las cosas, ahora sí ya queremos obedecer. Ya cuando tienen algún problema, ahora sí ya está aquí. Luego. ¿Por qué? Porque queremos que Dios nos conteste rápido. Y luego hay veces que yo he visto hay gente que luego se llega a enojar. Digo, ¿cómo? Como si hubiéramos sido obedientes desde el principio. No, ni modo, ahora te vas a esperar tantito. Amén. Aleluya. Vamos a seguir leyendo. Hechos capítulo 5, versículo 32. Es adelantito de ahí ese libro. Hechos. Capítulo 5, versículo 32. Amén. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. ¿A quién le da Dios de su Santo Espíritu? A los que somos obedientes. Somos obedientes al Señor. Nos llena de su Espíritu Santo. Somos obedientes y vamos a decir, ¿qué vamos a decir? Mi copa está rebosando. Como David. ¿Por qué? Porque somos obedientes. Porque el Espíritu de Dios se lo da ¿a quién? A los obedientes. No lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Somos obedientes, Dios nos llena. ¿Por qué se nos dificulta muchas de las veces hacer la voluntad de Dios? Porque no somos obedientes. ¿Por qué? Porque si somos obedientes, esos ríos de agua viva van a fluir dentro de nuestro ser. Amén. O sea, vamos a sentirnos vivos, fuertes. Amén. Porque somos obedientes. Pero si no somos obedientes, vas a cargar la carga tú solo. Amén. Te equivocaste, te vas a volver a equivocar. Si Dios no está con nosotros, siempre que tomemos una decisión, va a ser una mala decisión. Nosotros debemos de cansarnos de ser castigados. Debemos de cansarnos de equivocarnos, hermanos. Porque ya tuvimos, hay un versículo que dice, ¿acaso queréis ser castigados todavía? No, ya, hermano. Y hay muchos que ya se vuelven insensibles, hermanos.
Los israelitas en Egipcio ya ni sentían que eran esclavos, hermanos. Ya hasta se querían regresar en medio del desierto. No, nos acordamos de Egipto, eras esclavo. Tan acostumbrados estamos a la esclavitud. No, hermanos, hay que buscar esa libertad en Cristo. Por eso la Biblia dice: cuando el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. El Hijo del Hombre viene en su Santo Espíritu, te llena y te liberta, rompe toda cadena, rompe todo lo pesado. La Biblia dice que debemos de quitarnos todo peso de pecado que nos asedia. El pecado es tan pesado, el pecado, que no te deja ir a la congregación. Lucha, hermano. Amén. Entonces, sabemos que Dios le da su Santo Espíritu ¿a quiénes? A los que lo obedecemos, hermano. Amén. Queremos hablar lenguas, queremos tener don de sanidad, queremos tener, hay un don también de ayudar, porque Dios te da para que tú ayudes. Amén. Entonces, esos dones vienen por obediencia, hermanos. Amén. Hay mucha gente que es desobediente y se manifiestan los dones, o eso creemos. Pero la Biblia dice que Dios les envía, dice, ¿cómo dice? Un poder engañoso, hermanos. Amén. Soy desobediente y tengo dones, eso es algo engañoso. Amén. Porque para tener los dones hay que ser obedientes. Porque Dios va a venir y habitar en un cuerpo santo, limpio, en un odre nuevo. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Aleluya. El Espíritu Santo de Dios es lo más importante en nuestras vidas, hermanos, para poder vencer en esta guerra. Zacarías 4 del versículo 6. Zacarías 4:6. Amén. Amén. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Para poder vencer en esta guerra necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios. Amén. Si no, no vamos a poder, hermano. Con nuestras fuerzas no vamos a poder. Necesitamos recurrir a las fuerzas de Dios. Amén. No necesitamos un ejército, necesitamos el Espíritu de Dios. Porque si tú tienes el Espíritu de Dios, aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Nada más necesitas el Espíritu de Dios, hermano. Ningún arma forjada contra ti va a prosperar. Amén. A través de su Santo Espíritu tenemos todo el poder sobre la fuerza del enemigo y nada puede dañarnos. Pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué pasa, hermanos? Te ataca algo. ¿Y qué pasa? Te decaes. Viene algún problemita y te tira, hermano. Viene una pequeña cosa y te hace caer.
hace caer, las pequeñas cosas te hacen caer si no estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que estar llenos de su Espíritu. Amén. Si estamos llenos del Espíritu Santo, nada te va a mover, hermano, de la presencia de Dios. Porque ya vas a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Amén. Vas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Aleluya. Amén. Entonces por eso es muy importante el Espíritu de Dios, porque dice, en este tiempo ya no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Y eso lo obtenemos a través de la obediencia, lleno de la presencia de Dios. Nada te va a mover, hermano, ni el baile te mueve. Gloria a Dios. No te mueve el baile, no te mueve nada, no te mueve. Te voy a dar tanto dinero, no me mueves. No, ¿por qué? Porque estás lleno de la presencia de Dios. No, esto no lo cambio por nada. De verdad. Si hay un trabajo, el mejor trabajo del mundo, como lo he dicho antes, es servirle al Señor. Es el mejor trabajo. Esa es la mejor carrera, ya te recibiste y todo, doctorados y todo. Aquí está, hermano, lo mejor del mundo. Amén. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 17. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 17, hermanos. Aleluya. Amén. ¿Lo tenemos? Aleluya. Fíjense cómo dice. Sí, pues, haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Cuando tú naciste de nuevo, y si de verdad naciste de nuevo, busca las cosas de ¿dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, porque es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén.
Tenemos que buscar ¿qué? Las cosas de arriba. Si hemos muerto, busquemos las cosas de arriba. Amén. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 al versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 1 del 6 al 7. Segunda de Timoteo capítulo 1 del 6 al 7. Amén. Dice aquí: por lo cual yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Es lo que decíamos hace un rato. ¿Cómo tenemos que estar haciendo? Avivando cada día el fuego. Avivándolo, 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 no dejando que se apague. Amén. Si yo agarro y me dejo de congregar, ¿qué pasa si me dejo de congregar? Se apaga el fuego. Si yo estoy en la presencia de Dios, se prende el fuego. Si yo voy a más reuniones, ¿qué pasa? Se prende más el fuego, hermano. Se prende más el fuego, hermano. Se llena uno más de la presencia de Dios. Amén. Si yo oro constantemente, se aviva el fuego. Si yo leo la palabra de Dios, se está avivando el fuego. Si yo ayuno, se está avivando el fuego, se aviva. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de ¿qué? Avivar ese fuego. Amén. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Las personas que se alejan de Dios, hermanos, es una cobardía, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente dice: no, antes no buscaba a Dios y no tenía tantos problemas, ahora ya tengo más. No, creo que me va peor cuando busco a Dios. No, hermanos, es de valientes este camino. Y eso no es verdad, hermanos. Estemos o no estemos en Dios, va a haber problemas. La única diferencia es que ahora tenemos quien nos ayude. Amén. Y de valientes es también reconocer: Señor, me equivoqué. Ayúdame. Perdóname, Señor. Porque Dios es un Dios misericordioso, hermanos. Perdóname. Yo quiero ver que tú eres real. Yo quiero ver que tu palabra es verdadera y que me llenes de tu Espíritu Santo. Amén. Que me llenes de tu presencia. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios que cosas que ojo no vio ni ha subido al corazón de hombre son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y los que le aman son los que le obedecen, los que hacen su voluntad. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, queremos ver la gloria de Dios. Obedezcamos, hermano. Lee la Biblia, obedece. Y cuando te exhorten, hermanos, de quien venga la exhortación, si es Biblia, no es el hombre, es Dios. Amén. El que te está exhortando. Amén. Él usa quien Él quiere. Amén. Amén. Si una persona te habla de su corazón, no hay tanto problema. Pero si te dice: esto dice el Señor, mira, lee lo que dice. No es el hombre, es Dios. Amén. Gloria al Señor. Y es de valiente reconocer que nos equivocamos, hermanos. Si es cierto, es verdad, Señor, perdóname. Es lo más difícil. Gobernar, dejarse gobernar por la palabra de Dios, hermanos. Eso es la parte más difícil. Porque si te exhortan, ¿qué pasa? Nos ponemos a llorar
Si alguien te exhorta con la palabra, te pones a llorar, te enojas, te entristeces. ¿Qué haces cuando te exhorta? ¿Verdad? No debes de enojarte, porque es el mismo Dios. ¿Contra quién te estás enojando? ¿Contra el que lo habla? Él no lo escribió, solamente lo está diciendo. Pero el que lo dijo fue Dios, hermanos. Y si, no, hermano, resiste. A mí también me ha pasado, hermano. Me hablan con la palabra. Ay, Dios mío. Ay, no, perdóname, Señor, si es cierto, estoy equivocado, ¿no? Y cuesta mucho comerse el orgullo, hermanos. Cómetelo, hermano. O deséchalo. Y di, sí, Señor, es tu palabra. Yo te creo. Perdóname, Señor. Perdóname, ayúdame a ser obediente, Señor. Aquí lo dice. Cuando te dice, no te estés enojando cada rato, aquí lo dice, no. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿no? Y tú, amén. Cuando estamos haciendo algo, recibe la reprensión, hermano. Amén, no te justifiques. No nos podemos justificar ante Dios, nadie. Es que lo hice, no, es que lo hiciste y se acabó. No hay otra más que te arrepientas y te conviertas al Señor. No hay otra, hermanos. ¿Por qué? Para que el Espíritu Santo, si ya está en ti, no se aparte de ti. Amén. Porque acuérdate que dice la palabra de Dios que a los soberbios Dios los mira de lejos. Pero dice la palabra de Dios que va a mirar al que atiende a su palabra, al humilde del corazón. ¿Por qué? Porque atendemos a su palabra. Nos dice la palabra. Sí, amén. Sí, hermano. Sí estoy mal, me equivoqué, perdón. Amén. Eso es lo que Dios quiere para que repose su Santo Espíritu en nosotros. Amén. Efesios 14, 18. Efesios 5 del 14 al 18. Perdón. Efesios 5 del 14 al 18. 5 del 14 al 18. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjense cómo dice, hermanos. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Del 14 al 18. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El aprovechar el tiempo es cuando obedecemos a Dios. Amén. Estar atentos a la palabra de Dios como una lumbrera que alumbra en lugar oscuro, como dice la palabra. Amén. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la la voluntad. Amén. Debemos de estar atentos, hermanos. ¿Cuál es la voluntad? ¿Qué es lo que quieres? Señor, voy a hacer esto, ¿te agrada? Luego que agarramos y no, vamos a meter en este trabajo. No, Señor, este es mi trabajo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Lo que tú me mandes. No, ya no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que tú quieras. Dame el trabajo que tú quieras, Señor, no el que yo quiera. Amén. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hermanos. Amén. ¿Qué quiere decir? Que debemos de procurar estarnos llenando del Espíritu. Amén. Que hay mucha gente que procura estar embriagada a diario. Así también a mí me pasó en algún momento.
Ahora hay que estar llenos del Espíritu diario. Amén. 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 Gloria a Dios. Antes buscábamos embriagarnos, ¿no? Ahora vamos a buscar estar llenos cada día del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Porque esa disolución disuelve todas las cosas de Dios. Amén. Amén. Mientras que las cosas, estar lleno del Espíritu Santo de Dios restaura las cosas. Juan capítulo 7, versículo 37. Amén. Ríos de agua. Gloria a Dios. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Okay? El que cree en mí, va a correr el Espíritu Santo de Dios en su vida, dice. Amén. 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 Entonces, nosotros necesitamos sentir esos ríos de agua viva, hermanos, Amén. dentro de nuestro ser. Amén. Y creer en Jesús es creer lo que Él dice en su palabra. Amén. Pero si nosotros nos dicen una palabra y en vez de recibir la exhortación renegamos, no van a correr los ríos de agua viva. Pero si la recibimos, nos vamos a arrepentir y va a correr esa agua viva en nuestro ser. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que esos ríos de agua viva fluyan? Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 del 22 al 25. Amén. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, se muestra de esta manera. Amén. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Cómo sé que Gozo, paz. el Espíritu Santo de Dios está en mi vida? Porque tengo amor, tengo gozo, estoy gozoso, tengo paz, tengo paciencia, soy benigno, que hace cosas buenas, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, hay templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Entonces, esos frutos van a fluir dentro de mi ser si yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Ahí va a haber una templanza. Por eso la Biblia dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que te puedes detener, hermanos. Alguien te provoca y tú te detienes, porque ese es un don del Espíritu de Dios. Si no nos detenemos, entonces que nos hace falta más llenura, estar más llenos. Amén. Amén. Porque luego podemos decir cosas que no debemos de decir y a veces causan daños. Amén. Entonces debemos de tener, de saber que esos frutos son del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Aleluya.
Efesios capítulo 4, versículo 30. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Necesito el Espíritu Santo de Dios para ser redimido. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que no lo contristemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios se pone triste. ¿Cuándo se pone triste el Espíritu Santo de Dios? Cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando desobedecemos su palabra, el Espíritu que hace se contrista. Y nosotros nos damos cuenta, ¿por qué? Porque ya no nos sentimos igual. Por eso la Biblia dice que el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos suyos. Amén. Entonces, el Espíritu da testimonio. Y ya cuando el Espíritu no lo sientes, hermano, no prende. Porque el Espíritu ya se contristó y se apartó. Y eso nos damos cuenta porque hacemos algo equivocado y venimos a la presencia de Dios, ya no nos sentimos muy bien, porque el Espíritu ya se apartó. Tiene que haber un arrepentimiento. Amén. Esas personas que ya fueron participantes del Espíritu Santo de Dios, lo que tienen que hacer es arrepentirse. Hay veces que la gente dice, no, ora por mí, hermanos, que me siento mal. Arrepiéntete porque ya sabes, hermano, ya fuiste investido con el Espíritu Santo de Dios. Y si te sientes mal, hermano, es por algo que tú has haber hecho. Si nos enfermamos, hermanos, las enfermedades, ¿por qué vienen? Por la desobediencia. Arrepiéntete, hermano. Porque la Biblia dice, no os hagáis partícipes de pecados ajenos. No impongáis las manos con ligereza. Ni tú también, hermano. Si le pones las manos a una persona y tú sabes que estaba en el camino de Dios y se siente mal, porque necesitas arrepentirse. Porque ya conoce el camino de Dios, hermano. Porque a veces esa gente, oramos por ellos y andan otra vez en el mundo. Ya nomás te hace participante de sus cosas, hermano. Sí. No, porque ya sabemos que el camino es el arrepentimiento. Y si el Espíritu Santo de Dios ya estuvo en una persona, lo que necesita es arrepentirse y volver a obedecer a Dios para que el Espíritu vuelva a venir a su vida. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, vamos a leer 1 de Samuel, capítulo 16. Versículo 14. Amén. Amén. Fíjense cómo dice. Vamos a leer hasta el 16. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Los que han leído la historia de Saúl saben que él fue desobediente. Dios lo investió con su Espíritu Santo, pero como él fue desobediente a la palabra, el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo, porque si lo contristamos va a pasar esto, se va a apartar. Amén. Dice,
Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Amén. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Yo no entendía esto, ahora lo entiendo y le doy gloria a Dios ¿por qué? Porque hay veces que nos cargamos de cosas que no deberíamos de cargarnos. Ahora entiendo, hermanos, cuando una persona desobedece a Dios, ¿por qué se siente mal después? Porque el espíritu ya se apartó y ya viene otro espíritu que Dios permite que venga. Amén. Entonces la persona debe de arrepentirse y apartarse del pecado. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no debemos de estar imponiendo las manos constantemente en una persona, hermanos. Amén. También dice que la imposición de las manos, dice, no se olviden de la imposición de las manos, dice, porque dice que debiendo ya ser maestros tienen necesidad de que se les vuelva a suministrar lechita como niños. Amén. Aunque bueno, por los de aquí sí podemos orar. Si las personas son constantes, sí podemos orar. Pero hay veces que hay gente que no es constante o que nos llegamos a encontrar allá afuera y dicen: ora por mí. Y lo primero que debe de hacer esa persona es acercarse a Dios. Ya la está viniendo y ahora sí ya podemos orar por esa persona. Pero si no viene, yo te aconsejo que no imponga las manos. A lo mejor una oración, pero así nada más sin imponer manos. Amén. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos en la presencia de Dios, hermano, por eso los espíritus se apartan, hermano, cuando estamos cantándole a nuestro Dios. Por eso es muy importante, hermanos, a lo mejor podemos traer algo malo. Por eso debes de venir a la prédica completa. Amén. Las alabanzas son importantes, hermano. Si traes algo malo, va a salir de tu vida. Y si no, va a permanecer ahí. Y al rato vas a decir: me siento mal, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué de repente me entra tristeza? ¿Por qué de repente me entra ansiedad? ¿Por qué me entran nervios? Amén. ¿Por qué? Porque esos son espíritus. Y cuando no estamos bien en la presencia de Dios, eso no sale. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando David tocaba el arpa, el espíritu se iba. Cuando dejaba de tocar el arpa, otra vez le venía a atormentar, pero el problema es que no quiso obedecer a Dios. Amén. Así hay muchas personas que luego no se congregan y escuchan alabanzas y se pueden sentir bien por un rato, pero eso no se les va a quitar, porque el Espíritu es el que nos liberta. Amén. Entonces, por eso es muy importante no entristecer el Espíritu Santo, para que no se aparte de nosotros. Amén. ¿Por qué debemos de estar llenos del Espíritu Santo? Miren, Isaías 11. Vamos a leer Isaías 11. Isaías 11 del 1 al 2. Amén. Fíjate cómo dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento
y de temor de Jehová. Entonces, cuando somos embestidos con el Espíritu Santo de Dios, hermano, ¿qué va a haber dentro de nosotros? Esos son parte de los frutos también del Espíritu Santo, que vamos a tener ¿qué? Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor. Amén. ¿Por qué luego no tenemos temor? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando ya estamos siendo llenados, hay un temor. Llegar, vamos a hacer esto, vamos a tomarnos unas. Y ya sientes así como que ya no te sientes muy bien, hermano. Ya estás sintiendo como el Espíritu te redarguye. Sí, amén. Pero si aún así con eso, con que Dios te redarguye, tú vas, se aparta. Porque dicen, bueno, vas a hacer lo que quieras, haz lo que quieras. Amén. Amén. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, cómo es muy importante estar llenos de la presencia de Dios, porque en Él están las riquezas. Amén. Aleluya. En Cristo Jesús estamos completos. Amén. Aleluya. Fíjense, vamos a leer ahí mismo Isaías capítulo 32. Del 15 al 17. Amén. Amén. Fíjense cómo dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, damos fruto. Mientras no estemos llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿qué va a pasar? No va a haber fruto. Amén. Por eso decimos, ¿por qué no doy fruto? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque necesitas llenarte del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, gloria a Dios, al 17: este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ovejas verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Amén. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, porque acuérdense que si no naciere de agua y de espíritu, no puede ¿qué? Entrar en el reino de Dios. Y el que no nace de espíritu, dice, no puede ver el reino de Dios. Amén. Cuando nosotros nos llenamos de su presencia, hermanos, ¿qué pasa? Es una gran fortaleza. Como Moisés, que dice la palabra de Dios que se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo que se sostuvo, hermano? O sea, ¿qué quiere decir? Que ya iba a caer, hermano. Moisés ya estaba, se sintió débil en algún momento, iba a caer, pero él se sostuvo como viendo al invisible. Así nosotros, cuando ya estemos a punto de que sentimos que vamos a caer, tenemos que sostenernos como viendo al invisible, hermano. Estamos viendo a Dios, no me puedo dejar caer porque Dios está conmigo. Amén. Amén. Y queremos ver al Rey. Amén. ¿Verdad? Vamos a leer Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14. Amén. Del 23 al 26 vamos a leer. Al 26. Amén. Amén. Fíjense cómo dice:
Juan capítulo 14 del 23 al 26. Amén. Respondió Jesús y le dijo: el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. ¿Verdad? Nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, que es la obediencia. Cuando obedecemos la palabra, dice, vendremos y haremos morada en él. Vas a estar lleno del Espíritu Santo de Dios, el que guarda la palabra. Es como, por ejemplo, dice la palabra de Dios: se complace Jehová en las víctimas y holocaustos, como en el prestar atención. El prestar atención es mejor que las víctimas y los holocaustos. ¿Por qué? Porque vienes y prestas atención. ¿Qué dijo el hermano? Dijo esto. Esa es la persona que guarda la palabra. Amén. Que pone atención en lo que se está hablando, ¿no? Estaba diciendo esto la palabra, la guarda en su corazón. Amén. Tengo que ser obediente para que el Espíritu Santo de Dios me llene de su presencia. Sales y te vas pensando. Medita en mi palabra de día y de noche, para que la pongas por obra, porque entonces harás prosperar tu camino. Sales, estás pensando. En el transcurso del día sigues pensando. Amén. Hasta que venga la otra reunión, para que pienses en lo otro que se va a decir. Amén. Si queremos estar llenos de la presencia de Dios. Amén. Es muy importante, hermanos. Por ejemplo, luego nos da sueño, pues hay que pararnos, hermano. Párate, hermano. Levántate. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí la palabra de Dios: el que no me ama no guarda mis palabras. O sea, no le interesa la palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así es lo mismo que yo podría decir ahora. Esta palabra no es mía, es del Padre que me envió a predicar su palabra también. Amén. Entonces, el que no obedece, no es que no obedezca a la persona que le está predicando. No, está despreciando al mismo Dios, porque esas palabras no las escribí yo. Amén. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué pasa, hermanos? Luego, por ejemplo, cuando uno empieza a obedecer la palabra de Dios, hermano, no, yo de verdad, hermanos, yo tenía mente de teflón, hermano. Me decían algo y todo se me olvidaba. A veces me decían algo temprano, ya en la tarde ya se me había olvidado. Y más si me mandaban a hacer qué hacer. Se me olvidaba todo. Y luego, entonces, pero hermanos, el día que yo conocí de Dios, dispuse mi corazón a ver, Señor, yo lo que dije, Señor, yo te quiero servir. ¿Qué hago, Señor? ¿Quieres que lave el baño? Lo lavo los baños. Lo que tú me mandes, yo soy tu esclavo, Señor. Desde hoy yo soy tu esclavo. Lo que tú me mandes, eso voy a hacer. ¿Quieres que predique como esos? No sé hacerlo, pero lo hago. Si tú me dices, si tú me enseñas cómo debo de hacerlo, yo lo hago. Y en ese momento, hermano, yo empecé a predicar la palabra, hermanos. Y la palabra se empezó a quedar en mi mente y en mi corazón, hermanos. Y empecé a hablarla. ¿Por qué? Porque yo decidí en ese momento obedecerle. Y yo dije, no, sí, a mí sí me dice. Y primero lo que hice fue lavaba el lugar de reunión y lavaba los baños. Lo cumplí, hermanos.
Pero ahora el Señor me puso también aquí a predicar. No digo que ya no lo hago, pues, también estoy apuntado ahí para hacer el aseo, hermanos. También lo hago, hermanos. Y yo creo que por esa obediencia, hermanos, Dios nos llena de esa sabiduría, ese conocimiento, nos llena de poder, hermanos. Por eso es que cuando vamos a orar por una persona, Dios se manifiesta, porque hay poder de Dios. Amén. Amén. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Hay que leer la palabra de Dios y lo que llegues a disponer en tu corazón para hacerlo, hazlo. Amén. Hazlo, di. Sí, porque yo en algún tiempo yo llegué a oír una persona dijo, no, yo voy a comprar todos los cables para poner la instalación, dijo, cuando todavía no había nada. Y esa persona está en el mundo, hermanos. No cumplió. Amén. Lo malo es que hasta lo dijo, hermanos. Entonces así nosotros debemos de disponernos y no se nos olvide hacerlo. Si ya lo pensaste, hazlo, hermano. Porque la Biblia dice cada uno como propuso en su corazón. Hazlo. Si ya dijiste voy a hacer esto, hazlo. ¿Por qué? Porque ¿qué crees? No lo dijiste con tu boca, pero Dios ya escuchó tus pensamientos, ya escuchó tu corazón, hermano. Entonces disponte a obedecer la palabra, hermano. ¿Para qué? Para que en vez de que el Espíritu se aparte y cada vez te vayas sintiendo más vacío y te alejes, te sientas más lleno. Porque si tú prometes algo al Señor y tú lo das, hermano, Dios se complace. Te llena más de Él, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén. Gloria a Dios. Entonces sí entendemos que tenemos que buscar el Espíritu Santo de Dios. Y ahí estar llenos de su presencia cada día, hermanos. Cada día, buscar la presencia. Lléname de tu Espíritu, Señor. Yo sé que soy indigno de ti, pero lléname. Perdona mis pecados, Padre. Ayúdame a ya no fallarte. Él te va a ayudar, hermano. Aquí ya no le falles para que Él venga y repose sobre ti completamente su Santo Espíritu. Porque cuando el Espíritu de Dios repose completamente en nosotros, hermano, no somos 12 discípulos, hermanos. Somos más. Vamos a hacer obras poderosas, hermanos. Así Dios los está haciendo, hermanos. Imagínate si fuéramos llenos completamente de su Santo Espíritu. ¿Qué no se vería, hermanos? Esto se inunda de gente, hermanos, aquí. Amén. Y necesitamos ser llenos, porque ¿quién va a atender a esa gente? Yo no voy a atender a todos, hermanos. La Biblia dice aún que cuando Moisés, él designó ancianos entre el pueblo para que sirviesen. Amén. Entonces ya dispongámonos a obedecer completamente al Señor, hermanos, para que seamos dignos de que Él nos llene de su presencia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.